Bienvenidos. Esta presentación está enfocada en revisar el sistema de gestión de las inspecciones dirigidas a la verificación del grado de cumplimiento de las buenas prácticas que regulan las actividades de importación, fabricación, almacenamiento y distribución de medicamentos en los establecimientos autorizados. Para ello, primeramente, les definiré qué es la inspección. Luego, comentaré brevemente sobre la clasificación de las inspecciones. Seguidamente, los principios básicos de la inspección y finalmente el impacto de la misma en la vigilancia de los medicamentos. Comencemos. El establecimiento y la aplicación de mejoras es también competencia de la Autoridad Reguladora Nacional, a fin de garantizar que los productos han sido fabricados de manera adecuada según las especificaciones aprobadas, distribuidos de acuerdo con las condiciones de almacenamiento previstas, dispensados y utilizados de conformidad con las directrices nacionales correspondientes. Según el contexto del país, las entidades dedicadas a la inspección dentro de la Autoridad Reguladora Nacional o fuera de ella pueden supervisar a diferentes partes interesadas, tales como fabricantes, distribuidores y comerciantes mayoristas y minoristas. Sin embargo, es necesario apoyar el cumplimiento de las mejores prácticas a todos los niveles de la cadena de suministro. Así tenemos que a nivel del diseño y desarrollo es importante garantizar que a los productos requisitos adecuados previo a su comercialización. Y con ello se asegura el cumplimiento de las buenas prácticas clínicas y de laboratorio. Con respecto a la fabricación, es necesario garantizar la supervisión de los fabricantes mediante la concesión de licencia y aplicando las buenas prácticas de fabricación. Asimismo, durante las actividades de importación, almacenamiento y distribución, se garantiza la calidad de los productos sanitarios mantenidos mediante la supervisión de la cadena de suministro del país en el licenciamiento de las instalaciones y aplicando las buenas prácticas de almacenamiento y distribución, así como los requisitos de trazabilidad. Por consiguiente, se hace indispensable desarrollar y promover buenas prácticas y un mapa de ruta para su ejecución. Revisar y actualizar reglamentos, directrices y herramientas y apoyar las unidades de inspección, elaboración y ejecución de procedimientos operativos. La inspección es un conjunto de actividades de control que deben efectuarse de acuerdo a procedimientos establecidos a fin de verificar el grado de cumplimiento de los requisitos. La inspección asesora sobre si los solicitantes deben recibir las licencias o autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con medicamentos. Asimismo, garantiza que los productos farmacéuticos de calidad subestándar o productos
falsificados no se encuentren en el sistema de abastecimiento farmacéutico. La inspección se clasifica según el alcance en inspección de rutina, inspección concisa, inspección de seguimiento, inspección especial e inspección de investigación. La inspección de rutina aplica en los siguientes casos: un nuevo establecimiento, que está solicitando un permiso que requiere ampliar su ámbito de operación, actividades diferentes a las que se autorizó originalmente. Un establecimiento en lo que se han realizado cambios importantes, por ejemplo, el personal clave, o que se está trasladando de un local a otro. Un establecimiento que no ha sido inspeccionado durante mucho tiempo, entre 3 y 5 años. La inspección concisa está dirigida a los establecimientos que han sido previamente inspeccionados con el fin de evaluar los estándares de buenas prácticas. El resultado de la inspección ayudará a la correcta valoración del establecimiento. La inspección de seguimiento se lleva a cabo para asegurar que se han tomado las acciones correctivas siguiendo las orientaciones y notificaciones requeridas durante una inspección previa. La inspección especial se realiza para hacer frente a denuncias recibidas. Y finalmente tenemos la inspección de investigación, que se emplea para evaluar el grado de cumplimiento de un nuevo establecimiento cuyo ámbito de actuación previamente era desconocido. GXP es una abreviatura general para identificar las diferentes normativas aplicables a los diversos procesos de investigación, fabricación, comercialización y distribución de medicamentos, donde la X es un elemento sustitutivo por el ámbito al que refiere. La aplicación de las normas, buenas prácticas a toda la cadena de suministro asegura que los mismos tengan un nivel de calidad aceptable y una seguridad al paciente o consumidor. Estas normativas son de obligatorio cumplimiento para los sectores o para el sector farmacéutico. Así tenemos entonces las buenas prácticas clínicas, conocidas por sus siglas en inglés, Good Clinic Practice. Las buenas prácticas clínicas se definen como un estándar para el diseño, conducción, realización, monitoreo, auditoría, registro, análisis y reporte de estudios clínicos, que proporciona una garantía de que los datos y los resultados reportados son precisos y de que están protegidos los derechos, integridad y confidencialidad de los sujetos del estudio. Las buenas prácticas de manufactura, conocidas por sus siglas en inglés GMP,
Good Manufacturing Practice es aquella parte de la garantía de la calidad que asegura que los productos han sido elaborados consistentemente y controlados de acuerdo a los estándares de calidad requeridos por la autorización de comercialización. Las buenas prácticas de laboratorio, conocidas por sus siglas en inglés GLP, Good Laboratory Practice, reúne una serie de principios cuya finalidad es la de garantizar la fiabilidad y seguridad de los estudios de investigación básica de nuevos medicamentos, nuevas formas farmacéuticas o nuevas prescripciones. Las buenas prácticas de distribución, conocidas por sus siglas en inglés GDP, Good Distribution Practice, aplicables a las actividades de almacenamiento y transporte de los medicamentos de uso humano, resultan clave para las garantías de calidad e integridad de estos medicamentos, por constituir la distribución un eslabón determinante. Las buenas prácticas de farmacovigilancia, conocidas por sus siglas en inglés GPB, Good Pharmacovigilance, es el conjunto de normas o recomendaciones destinadas a garantizar la autenticidad y la calidad de los datos recogidos en la farmacovigilancia que permiten evaluar en cada momento los riesgos atribuibles al medicamento, así también como la confidencialidad de las informaciones relativas a la identidad de las personas que hayan presentado o notificado las reacciones adversas, y el uso de criterios uniformes en la evaluación de las notificaciones y en la generación de señales de alerta. En esta figura se resumen los principios, elementos transversales y las funciones recomendadas a las cuales debe ceñirse un sistema regulatorio integral. Aquí podemos observar la función de inspecciones reguladoras y actividades de fiscalización. Estas recomendaciones reflejan la orientación de la Organización Mundial de la Salud y las funciones examinadas cuando se evalúa la capacidad regulatoria usando herramientas de evaluación comparativa reconocidas en el plano internacional. Es una hoja de ruta o un norte verdadero para lograr un sistema regulatorio integral. Con base a la figura anterior, a efectos de esta presentación, tenemos 4 principios: marco regulatorio, recursos, sistema de gestión de calidad y sistemas de información. La autoridad reguladora nacional debe tener el mandato legal para realizar inspecciones en toda la cadena de suministro y verificar la aplicación de las mejores prácticas, haciéndolas cumplir, tomando decisiones en cuanto al otorgamiento, la suspensión o el retiro de las licencias o autorizaciones de funcionamiento, y otorgar autorizaciones o certificaciones para las actividades realizadas por esto. La inspección debe tener suficientes recursos en todos los niveles para permitirle alcanzar sus objetivos de manera efectiva y eficiente.
Cada servicio de inspección debe desarrollar su propio sistema de calidad en base a un estándar. La adopción de un estándar común para los requisitos del sistema de gestión de calidad es un elemento esencial para lograr la coherencia en las prácticas de inspección y facilitar la comunicación estructurada con otras unidades de la Autoridad Reguladora Nacional, además de permitir la confianza mutua y además el reconocimiento entre las inspecciones farmacéuticas. La Autoridad Reguladora Nacional debe contar con un sistema o mecanismo establecido y actualizado con regularidad para transmitir al público información relacionada con el desempeño de las inspecciones. Las herramientas legales forman la base de regulación de medicamentos. Algunas leyes de medicamentos tradicionalmente omiten o exoneran ciertas áreas de la actividad farmacéutica, como su alcance de control, dando lugar a una brecha reguladora. Para proteger al público de productos proporcionados como resultado de prácticas nocivas y dudosas, las leyes deben ser lo suficientemente extensas para cubrir todas las áreas de la actividad farmacéutica que se desarrolla en el país. Las normas y las guías proporcionan a las autoridades regulatorias de medicamentos herramientas de orientación con el sentido práctico de implementar las leyes pertinentes. Estas herramientas, luego de ser usadas para guiar la práctica reguladora, también deben disponerlas públicamente al alcance y estar al alcance de todas las partes involucradas con la finalidad de dar transparencia a los procesos reguladores. Así tenemos que la autoridad regulatoria debe tener facultad para realizar inspección, reunir evidencia y aplicar sanciones. Las actividades de inspección regulatoria deben estar respaldadas por un conjunto integral de disposiciones legales, regulaciones y pautas que otorguen el mandato necesario para efectuar todas las actividades relacionadas con esta función. Las disposiciones legales deben otorgar el mandato de inspeccionar los establecimientos de los titulares de la autorización de comercialización, fabricantes, importadores y exportadores, así como también los distribuidores, para comprobar el cumplimiento de los estándares nacionales y las pautas de las mejores prácticas. La legislación también debe otorgar funciones fundamentales a la autoridad regulatoria para comprobar el cumplimiento de las leyes, las regulaciones, las normas y las mejores prácticas. Estas corresponden a las buenas prácticas de manufactura para los fabricantes, las buenas prácticas de distribución para los distribuidores mayoristas y minoristas, también para los fabricantes, y las buenas prácticas clínicas para los lugares donde se realizan los estudios clínicos. También debe facultar a la autoridad regulatoria para reunir evidencia. Es importante que la autoridad regulatoria pueda reunir esa evidencia durante la inspección y las actividades de investigación. Esto es necesario que
esté establecido en la ley, regulación, decreto u otra disposición legal. Ejemplos de evidencia son las copias de documentos, fotos, videos y muestras, lo cual debe estar establecido en alguna disposición legal para poder tomar estas evidencias. En cuanto a la aplicación de sanciones, también debe establecerse las sanciones que serán aplicadas en caso de infracción o incumplimiento. Ese marco regulatorio es importante que esté actualizado. Las regulaciones, las normas y las pautas nacionales relativas a las mejores prácticas disponibles y que las mismas estén en consonancia con las reconocidas internacionalmente, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud. Por supuesto, estas disposiciones legales también tienen que ser de aplicación obligatoria por parte de los establecimientos sometidos a las inspecciones regulatorias. Veamos algunos ejemplos de guías, orientaciones, tanto para la autoridad regulatoria nacional como las partes interesadas, que constituyen orientaciones y en algunos casos, cuando ya son incorporadas al marco legal del país, ya se convierten en una disposición legal de cumplimiento obligatorio. El Código de Regulaciones Federales contiene las reglas y regulaciones para los departamentos ejecutivos y agencias de gobierno federal de los Estados Unidos de Norteamérica, y el título 21 del Código del CFR, del FDA, regula los alimentos y medicamentos fabricados y consumidos en los Estados Unidos de Norteamérica bajo la jurisdicción de la Administración de Drogas y Alimentos, conocida por sus siglas en inglés FDA, la Administración de Control de Drogas y la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas. Las regulaciones descritas en el CFR título 21, parte 11, establecen las reglas básicas para los sistemas tecnológicos que administran la información utilizada por las organizaciones sujetas a la supervisión del FDA. Cualquier sistema tecnológico que gobierne estos procesos de buenas prácticas, como buenas prácticas de laboratorio, buenas prácticas clínicas, buenas prácticas de fabricación, requiere la validación de su adhesión a las buenas prácticas. Las regulaciones descritas en el CFR título 21, partes 210 y 211 corresponden a las buenas prácticas de manufactura vigentes para la fabricación, procesamiento, envasado, conservación de medicamentos y productos farmacéuticos terminados. La regulación descrita en el CFR título 21, parte 58, corresponden a las buenas prácticas de laboratorio para estudios de laboratorios no clínicos. Esta parte prescribe buenas prácticas de laboratorio,
dirigidas a realizar estudios de laboratorios no clínicos que respalden o estén destinados a las solicitudes de investigación o permisos de mercadeo para productos regulados por el FDA, incluido aditivos de alimentos, colorantes, aditivos de alimentos para animales, medicamentos para humanos y animales. Luego tenemos acá las regulaciones descritas en el CFR título 21, parte 80, que corresponden al reglamento del sistema de calidad. Son los requisitos vigentes de buenas prácticas de fabricación que se establecen en este reglamento del sistema de calidad y que regulan los métodos utilizados, las instalaciones y controles utilizados para el diseño, la fabricación, embalaje, etiquetado, almacenamiento, instalación y servicios de dispositivos médicos. Tenemos las E6R2, buenas prácticas clínicas, es un anexo integrado a la ICH E6R1. Corresponden a las normas de buenas prácticas clínicas. Es un estándar internacional de calidad ética y científica para diseñar, realizar, registrar e informar ensayos que involucran la participación de sujetos humanos. Luego tenemos las guías elaboradas por la Agencia Europea de Medicamentos, la guía de buenas prácticas de manufactura para medicamentos de uso humano y veterinario. Luego tenemos la guía elaborada guías elaboradas por la Convención de Inspección Farmacéutica y Esquema de Cooperación sobre la Inspección Farmacéutica, conocidas por sus siglas PICS, PICS. El esquema de cooperación de inspección farmacéutica, PICS, es un acuerdo de cooperación informal, no vinculante, entre las autoridades reguladoras en el campo de las buenas prácticas de fabricación de medicamentos para uso humano y veterinario, y está abierto a cualquier autoridad que tenga un sistema de inspección de buenas prácticas de manufactura comprobable. PIC actualmente comprende 54 autoridades participantes provenientes de todo el mundo: Europa, África, América, Asia y Australia. PIC tiene como objetivo armonizar los procedimientos de inspección en todo el mundo mediante el desarrollo de estándares comunes en el campo de inspección. Y luego tenemos las guías elaboradas por los comités de expertos en especificaciones de preparaciones farmacéuticas de la Organización Mundial de la Salud. Este comité se encarga de aprobar directrices que constituyen instrumentos muy valiosos y que proporcionan un buen marco de referencia para realizar inspecciones de buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de distribución. El reconocimiento de inspecciones efectuadas por agencias regulatorias nacionales extranjeras puede hacerse a través de las siguientes modalidades. El reconocimiento mutuo. Este reconocimiento funciona muy bien si existen estándares técnicos comunes, buenas prácticas regulatorias y una legislación clara en forma de herramientas de seguimiento de acuerdos para apoyar el proceso, la confianza y la voluntad política sin interferencia en las decisiones técnicas. Los acuerdos de cooperación
es una opción donde existe una obligación legal mínima. Y luego se tienen los memorandos de entendimiento entre las inspecciones, entre los cuerpos inspectorados colaboradores, que podrían implicar acuerdos que permitirían un compromiso bilateral o multilateral y el intercambio de información en los sitios. Vamos a ver unos ejemplos a continuación. Continuando con los ejemplos de reconocimiento y las inspecciones realizadas por otras autoridades regulatorias nacionales, tenemos el acuerdo de cooperación, un acuerdo de cooperación suscrito entre el FDA y otra agencia regulatoria nacional extranjera. Este acuerdo puede establecer lo puede establecer el FDA con uno o más gobiernos extranjeros, socios internacionales, que describen la voluntad e intenciones de buena fe de la FDA y sus contrapartes para participar en actividades de cooperación. Los acuerdos cooperativos pueden tener una variedad de títulos, incluidos memorandos de entendimiento. Incluso un acuerdo de cooperación vigente puede hacer que el FDA no puede compartir información no pública a menos de que exista un compromiso de confidencialidad. En este ejemplo tenemos un acuerdo de cooperación suscrito con India. Entonces, esto se ubica acá, India, se escribe acá India, y se pueden ver los acuerdos de cooperación que se han establecido entre el FDA y la India. Este ejemplo que se tomó es una declaración de intención entre la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos de Norteamérica, y el Ministerio de Salud y Bienestar Familiar de la República de India sobre la cooperación en el ámbito de productos médicos. Y algo para destacar y que resume este acuerdo, tenemos que en el marco de esta declaración de intención y dentro de los parámetros del derecho interno legal administrativo y requisitos que los participantes esperan cooperar en las siguientes áreas. Una de ellas es el intercambio de información relevante relacionada con la falla de cumplimiento relacionada con las buenas prácticas de manufacturas vigentes, buenas prácticas clínicas, buenas prácticas de laboratorio, según corresponda, por los fabricantes y patrocinadores de productos médicos y fabricantes de cosméticos en el país del otro, o cualquier otra información que sea mutuamente establecida. Este es uno de los ejemplos que quería mostrarles con respecto a acuerdos de cooperación. Otro ejemplo la inspección debe tener una estructura organizativa, recursos necesarios, económicos, humanos, instalaciones y otros, así como procedimientos documentados que le permitan cumplir sus objetivos. Realizar actividades de inspección de acuerdo con las pautas oficiales de buenas prácticas y la legislación nacional, de manera que pueda desempeñar satisfactoriamente sus funciones y operaciones.
es importante entonces tener cuáles son los medios de financiamiento de esas actividades de inspección, sea si estos ingresos se obtienen por financiación a través de presupuestos del Estado o las múltiples tasas que perciben de acuerdo con la cancelación por parte de la industria a cambio de los servicios prestados por la Agencia Regulatoria Nacional. Es indispensable contar con un presupuesto anual, el cual debe ser planificado de manera que se pueda cubrir personal, infraestructura y equipo. Los recursos deben ser manejados de manera que puedan permitir el logro de las actividades de inspección. El personal debe contar con la infraestructura necesaria y un ambiente de trabajo apropiado para que pueda desempeñar sus funciones y cumplir con los objetivos de calidad. La infraestructura incluye edificios, espacios de trabajo, instalaciones asociadas, equipo calificado, el hardware y el software, recursos de transporte y tecnología de información y la comunicación. Es importante considerar el mantenimiento rutinario tanto de la infraestructura como del equipo, de los equipos. También es importante considerar si hay algún ambiente que requiera alguna condición especial, por ejemplo, el ambiente donde se instalan los servidores y si hay algún otro requerimiento especial para el funcionamiento de los equipos instalados. El reclutamiento. El proceso de selección para la contratación del personal resulta crucial para identificar a las personas que reúnen las condiciones necesarias. Los requisitos del puesto, los criterios de admisión y los conocimientos específicos exigidos deben figurar en la descripción de las funciones publicadas en el sitio web de la Agencia Reguladora Nacional, en el caso de que estén solicitando el personal. Además, el proceso de selección por lo general, comprende de una prueba y una o varias entrevistas que tienen lugar antes de que se tome la decisión con respecto al candidato ideal. Este proceso permite la identificación de candidatos aptos. La competencia. El personal que elabora inspecciones debe poseer las competencias necesarias para llevar a cabo estas actividades. Por tanto, las oportunidades de formación deben distribuirse de manera de que todos tengan la calificación mínima necesaria para desempeñar estas actividades. Las descripciones de las funciones deben estar escritas en una instrucción de trabajo, al menos. Es importante que la agencia invierta en mantener las competencias de los trabajadores y de esta manera reducir la rotación del personal al máximo. Las calificaciones. El personal responsable en las inspecciones debe tener las calificaciones adecuadas, incluida la educación,
la capacitación, la experiencia y el conocimiento del proceso y del tema de inspección. También debe ser evaluado periódicamente. Debe tener la capacidad de emitir juicios profesionales en cuanto a la conformidad de la parte inspeccionada con los requisitos de las buenas prácticas y la legislación pertinente. Ser capaces de aplicar los principios de gestión de riesgo en su proceso de toma de decisiones. La capacitación debe estar también capacitado para formular dictámenes profesionales sobre el cumplimiento de los requisitos de las BPM y otras normativas conexas por parte de la empresa inspeccionada. También debe realizar una evaluación de los riesgos asociados. Los requisitos de formación específicos para los inspectores deben definirse en un programa de formación. Se consideran los métodos de formación continua, las pasantías, la autoformación, la formación en el lugar de trabajo, la participación en cursos, seminarios, talleres, simposios y conferencias presenciales o a distancia. La experiencia. El personal en que se encomiendan las actividades de inspección deben contar con las calificaciones, formación, experiencia y conocimientos ajustados al tipo de establecimiento y al producto que se vayan a inspeccionar. Es decir, hay grupos clasificados de acuerdo al tipo de buenas prácticas que se van a aplicar. Entonces tenemos las buenas prácticas de farmacovigilancia, las buenas prácticas de manufactura, las buenas prácticas de distribución, las buenas prácticas de laboratorio. Todo esto implica formación, calificación, capacitación, experiencia en esas áreas específicas. O sea, son grupos dedicados a la verificación de esas buenas prácticas. Código de conducta. Todo personal empleado o contratado para realizar las inspecciones debe estar sujeto a los requisitos del sistema de calidad y obedecer al código de conducta y no estar sujetos a presiones comerciales, financieras o de otro tipo que pueda afectar su juicio y libertad de acción. No debe estar bajo el control de la industria farmacéutica y debe evaluarse por posibles conflictos de interés. Las declaraciones de conflictos, de intereses de personal y de terceros deben mantenerse, revisarse periódicamente y actualizarse cuando sea necesario. Los inspectores deben estar integrados en una organización generalmente denominada cuerpo de inspección o inspectorado, que garanticen los siguientes aspectos. Cumplimiento de requisitos. Los servicios de inspección son los responsables de garantizar que se cumplan los requisitos establecidos en la legislación nacional pertinente. Es decir, cada uno de los requisitos establecidos en las buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de distribución, buenas prácticas de laboratorio, buenas prácticas clínicas, buenas prácticas de farmacovigilancia. Procedimientos de trabajo. Los inspectores deben trabajar de acuerdo con un plan de trabajo y procedimiento operativo estándar. Uniformidad de enfoque. Se requiere realizar reuniones periódicas de inspectores en las que se recopilen experiencias sobre el intercambio de esa experiencia y estas prácticas ayudan a promover un enfoque uniforme. Cobertura total
del país. Bueno, se deben considerar los principios de gestión de riesgo y desarrollo sostenible para el establecimiento de estos objetivos. La cobertura total del campo las inspecciones deben categorizarse de acuerdo a las pautas de buenas prácticas. Como ya les había mencionado, las buenas prácticas de manufactura, grupos dedicados a las buenas prácticas de manufactura, grupos dedicados a buenas prácticas de distribución, buenas prácticas clínicas, buenas prácticas de laboratorio, buenas prácticas de farmacovigilancia y el alcance de productos, procesos, el tipo de inspección, si es rutinaria, de seguimiento, especial. Todo este tipo de inspecciones deben definirse y documentarse adecuadamente. También tenemos que aclarar que existen grupos de inspectores a nivel central y otros ubicados a nivel regional. Entonces, en ese caso, pues allí es muy importante la coordinación y la comunicación de lo que se está realizando, del trabajo que se está realizando. Es importante también considerar la relación entre las funciones de inspección y autorización, recordando que la inspección eh, es realizada para verificar si esa empresa que está solicitando esa autorización para una actividad específica, pues cumple con los requisitos establecidos en ley. En ese caso de que cumpla, pues con base a esos resultados de la inspección, se otorga la autorización o el licenciamiento para el cual está solicitando la autorización. Asimismo, esa relación entre autorizaciones, entre inspecciones y autorizaciones y otros departamentos dentro de la misma agencia reguladora nacional, debe estar descrita y documentarse en un documento. La cooperación con otras agencias. Es importante considerar que el inspector interactúa y puede cooperar con otras partes interesadas, tales como no solamente agencias, sino instituciones. Puede interactuar con médicos, odontólogos, veterinarios, enfermeros, trabajadores de salud, funcionarios del Ministerio de Justicia, funcionarios judiciales, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de drogas, incluido la policía, funcionarios de las autoridades portuarias, agentes de despacho en los puertos, importadores y exportadores, personas en la academia, facultad de medicina, farmacia, autoridades reguladoras de medicamentos extranjeros. La adopción de un estándar común para los requisitos del sistema de gestión de calidad es un elemento esencial a fin de lograr la coherencia en las prácticas de inspección y facilitar la comunicación estructurada con otras unidades de la Agencia Regulatoria Nacional, además de permitir la confianza mutua y permitir el reconocimiento entre las inspecciones farmacéuticas. Por tanto, bueno, aquí tenemos dos ejemplos de guías que ofrecen orientaciones en cuanto a requisitos de los sistemas de calidad para las inspecciones farmacéuticas. La primera de ellas es la guía
elaborada por la Convención de Inspección Farmacéutica y Esquema de Cooperación sobre Inspección Farmacéutica PICS. Esta guía es de los requisitos del sistema de calidad para inspecciones farmacéuticas y el propósito es facilitar el intercambio de la información sobre inspecciones nacionales con respecto a la fabricación, en su caso, distribución de medicamentos. Este documento ofrece requisitos del sistema de calidad para las inspecciones farmacéuticas de buenas prácticas de manufactura. Son de forma voluntaria, o sea, de cumplimiento voluntario. Es un documento que puede ser útil para evaluar otro tipo de inspecciones. No solamente sería entonces limitativo a las buenas prácticas de manufactura. Este documento además provee las orientaciones que pueden servir como base para desarrollar e implementar el sistema de calidad y elaboración del manual de calidad de los servicios de inspección. También tenemos una guía elaborada por el Comité de Expertos en Preparaciones Farmacéuticas de la Organización Mundial de la Salud, que ofrece también unos lineamientos para el desarrollo de un sistema de calidad en un servicio de inspección. Este documento se puede conseguir en el informe, en la serie de informes técnicos 1025, correspondiente al reporte 54, anexo 5. Entre los objetivos del sistema de gestión de calidad de inspección, tenemos que el primero de ellos es garantizar su capacidad para proporcionar servicios de manera consistente, que cumpla con los objetivos de la organización, los requisitos legales y las expectativas de las partes interesadas. Recordemos que las partes interesadas son todos los establecimientos en los cuales se va a realizar o son objetos de la inspección. También tenemos que entre los objetivos proporciona una base que contribuye al desarrollo sostenible cumpliendo con los requisitos legales y de reglamentación. También gestiona la estructura organizativa, las responsabilidades, los procedimientos, los sistemas, los procesos, los recursos necesarios que brindan valor y logran los resultados para la inspección y partes interesadas pertinentes. También permite que la alta dirección haga un mejor uso de los recursos y sistemas disponibles que tienen como objetivo el logro de las metas y los objetivos de calidad de la inspección. Asimismo, el compromiso de la alta dirección y la participación activa son esenciales para garantizar la implementación de un sistema de gestión de calidad y apoyar al personal dentro de la inspección.
Sistemas de información. Entre el mecanismo de promoción de transparencia tenemos la importancia, o destacar la importancia de una base de datos actualizada con todos los establecimientos y locales sometidos a inspecciones regulatorias en toda la cadena de suministro. Esta base de datos debería incluir también los lugares en los que se realizan los ensayos clínicos. Esta base debe ser integral y contener información esencial del establecimiento inspeccionado, así como la información de inspecciones anteriores, por ejemplo, información general, conclusiones, decisiones regulatorias pertinentes a la actividad de certificación o medidas de aplicación. También debe ser actualizada periódicamente de acuerdo a procedimientos establecidos. La publicación del resultado de las inspecciones realizadas es muy importante, de manera de que se pueda proporcionar información sobre las decisiones regulatorias, acciones y medidas de cumplimiento. Por ejemplo, el caso de retiro de productos, suspensiones de producción, suspensiones o revocaciones o revocatorias de la licencia, aplicación de sanciones. Además, es importante verificar que las decisiones regulatorias que sean consideradas urgentes sean del conocimiento de la población, a fin de garantizar un nivel elevado de protección de la salud pública. Veamos un ejemplo de sistema de información. Vamos a tomar acá como referencia el FDA. En su página web podemos encontrarnos con un tablero de datos, un tablero de cumplimiento que contempla inspecciones, acciones de cumplimiento, retiros, un resumen de importaciones, denegaciones de importación e ingreso de importaciones. Este nuevo tablero ha sido agregado para servir como la lista de registro público en línea para obtener información sobre también los participantes en el programa de acreditación de laboratorio para análisis de alimentos. Este tablero también se creó para aumentar la transparencia y responsabilidad y mostrar el análisis de datos públicos del FDA a través de gráficos fáciles de usar, visualmente accesibles, personalizados y comprensibles. Continuando con el tablero, podemos ver acá las inspecciones, el tablero de cumplimiento, las inspecciones nacionales y extranjeras realizadas por el personal del FDA por un año fiscal, la clasificación, el tipo de producto. Luego tenemos las acciones de cumplimiento, que son las cartas de notificación, medidas cautelares, embargos por ejercicio fiscal, tipo de producto, los retiros, el resumen de importaciones, luego las denegaciones de importaciones y el ingreso de importaciones. Okay. Con este tablero se pueden recuperar los datos rápidamente
Esta información de datos puede presentarse, pueden variar desde la publicación y estos conjuntos de datos se actualizan semanalmente. Solo incluyen acciones finales y si se requiere presentar datos más recientes o más completos para fines oficiales, eh, tienen que comunicarse entonces con la División de Libertad, perdón, de Información. Este tablero, además, no incluye las inspecciones realizadas por los estados, las inspecciones previas a la aprobación, las inspecciones de instalaciones de mamografía, las inspecciones en espera de acción de cumplimiento final y las inspecciones de laboratorios no clínicos. Las inspecciones de laboratorios no clínicos están disponibles aquí tienen el sitio donde lo pueden conseguir. Los resultados muestran las clasificaciones finales, acá ninguna acción indicada, acción voluntaria indicada, acción oficial indicada para cada área de proyecto dentro de la inspección. Esta tabla muestra el nombre de la empresa, la ciudad en la que se encuentra ubicada, el estado en el que se encuentra ubicado. Este es un código que se asigna de acuerdo al tipo de empresa, área del país o país, acá, el año fiscal, identificación de la inspección, si recibió alguna citación posterior, fecha de finalización de la inspección, clasificación de la acción. Acá tenemos que estas tienen ninguna acción indicada, se les especifica ninguna acción indicada, área de proyecto y el tipo de producto, si es alimento, cosmético, producto biológico. En esta tabla se muestra los datos, una vez exportada en Excel, se muestran los datos que indiqué anteriormente, el nombre de la empresa, la ciudad, el estado en el que se encuentra, el código asignado, de acuerdo al tipo de producto, el país, el año fiscal, la identificación de la inspección, si tiene alguna citación posterior, la fecha de finalización de la inspección, clasificación de la acción, el área de proyecto y el tipo de producto. La Agencia Europea de Medicamentos dispone también de una base de datos, EDRA GMDP. Es una base de datos comunitaria sobre autorizaciones de fabricación, importación, distribución mayoristas, certificadas buenas prácticas de fabricación, buenas prácticas de distribución. Es una versión pública, está disponible desde el año 2011 y permite el acceso al público a la información
de datos que no es de carácter comercial o personal confidencial. Esta base tiene como objetivo mejorar el intercambio de información entre los reguladores y el público, incluida la industria farmacéutica. También ayuda a la coordinación de inspecciones de fabricantes en países terceros entre las autoridades nacionales competentes. Ayuda también a proteger la cadena de distribución de medicamentos y la cadena de suministro de sustancias activas al facilitar la verificación de los actores legítimos. También facilita el intercambio de información sobre los resultados de las inspecciones realizadas por las autoridades dentro del espacio económico europeo con las autoridades reguladoras de otras partes del mundo. En esta base de datos podemos entonces verificar información para el público en general y también para las autoridades reguladoras de la Comunidad Europea. Esta base de datos proporciona a las autoridades nacionales competentes de la Comunidad Europea y de la Agencia Europea de Medicamentos una descripción general del estado de los fabricantes farmacéuticos. Aquí podemos observar, en este caso, el cumplimiento o no de las buenas prácticas de manufactura, de buenas prácticas de distribución. Aquí está el registro de fabricantes, importadores y distribuidores de sustancia activa, la autorización de fabricación e importación y la autorización de distribuidores mayoristas. En el caso del cumplimiento ¿no? de buenas prácticas, se hace referencia a que una vez realizada la inspección, si el resultado de la inspección confirma que el fabricante cumple con los principios de las buenas prácticas de fabricación, según lo dispuesto en la legislación, el resultado de esa inspección se muestra otorgándole un certificado, se puede emitir un certificado de cumplimiento de buenas prácticas de manufactura. Si no cumple, en ese caso se hace una declaración de incumplimiento de las buenas prácticas de manufactura de fabricantes, para fabricantes de medicamentos o de sustancias activas. Para buenas prácticas, las buenas prácticas de distribución, también si en caso de cumplimiento se otorga el certificado, se puede otorgar el certificado y en caso de no cumplimiento pues se hace la declaración de que no cumple con las buenas prácticas de distribución. El cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura podemos verificarlos a través de la emisión de certificados de cumplimiento de buenas prácticas o informe de incumplimiento. En caso de otorgamiento del certificado de cumplimiento de buenas prácticas, se emite a través de un formato comunicario que se estableció de acuerdo con una directiva, el artículo 47 de la directiva 2004-27 CE y del artículo 51 de la directiva 2004-28 CE. Si deseamos buscar empresas que no han cumplido con las buenas prácticas de manufactura, buscamos acá el renglón de buenas prácticas de manufactura, cliqueamos, vamos entonces al cumplimiento, a los reportes de no cumplimiento y podemos ubicar un periodo
en el cual se registraron empresas que no cumplieron con las buenas prácticas. Y esto nos va a mostrar el resultado de esa búsqueda. Aquí tenemos entonces varias empresas que no cumplieron con las buenas prácticas de manufactura o no han cumplido para esa fecha. Aquí podemos verificar también las empresas que cumplen o no cumplen con las buenas prácticas de distribución, bien sea para medicamentos como para sustancias activas. En esta, eh, en esta tabla podemos ver los datos referentes a el nombre de la empresa, eh, el número de informe, la dirección de la instalación, la ciudad en la que se encuentra ubicada la instalación, el código postal, el país y la fecha de finalización de la inspección y la fecha de emisión de la notificación. Aquí tenemos un ejemplo de una notificación de no cumplimiento de buenas prácticas de distribución. Se hace referencia a que no hay una persona responsable que posea el conocimiento experto requerido, además que el mayorista no puede garantizar que se observen las normas que regulan las operaciones adecuadamente, la falta de calificación de proveedores y clientes, que el comercio de medicamentos no está incluido en la autorización al por mayor. Entre las medidas adoptadas, propuestas por la agencia reguladora, está la suspensión de la autorización y hacen referencia a los comentarios adicionales que los clientes solo se encuentran en Alemania. El bienestar de los pacientes es una preocupación primordial en la cadena de suministro de medicamentos, bien sean fabricados dentro del país o importados. Por lo tanto, el realizar las inspecciones de establecimientos destinados a la producción, almacenamiento, distribución, importación, exportación, garantiza, en primer lugar, protección a los pacientes de malas prácticas por fabricantes, importadores y distribuidores de medicamentos. Y, en segundo lugar, el cumplimiento de las leyes y reglamentos sobre medicamentos que regulan las actividades de importación, exportación, producción, almacenamiento y distribución de medicamentos. Finalmente, quiero destacar la importancia de la realización de las inspecciones por parte de las agencias regulatorias nacionales para verificar el grado de cumplimiento de las buenas prácticas. Determinará el compromiso de las empresas que disponen de las autorizaciones correspondientes. Es importante que las agencias dispongan de estas bases de datos para proporcionar información sobre los resultados de inspección y ayudar a mejorar la comprensión del público de cómo trabajan las agencias regulatorias nacionales para proteger la salud pública.
Además que la divulgación de esta información fomenta el cumplimiento por parte de la empresa y proporciona al público una comprensión de las acciones ejecutadas por la autoridad regulatoria. Muchas gracias por su atención.